Ok, estamos grabando. Muy bien. Buenas tardes, colegas, compañeros. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta sala de encuentro virtual. Todavía en el extraño sentimiento que nos rodea de no poder tocar una mano, de no poder saludarnos con una palmada de hombros. Pero es la situación que tenemos y esto va a pasar en algún momento. Un cordialísimo saludo a todos ustedes. Hago extensivo el saludo también del señor decano, en la persona de cada uno de ustedes. Un cálido saludo por parte del señor decano. Muy bien, vamos a hacer la reunión con referencia a la inducción del documento titulado por la cual se aprueba la guía para la elaboración de documentos institucionales, memorándum, circulares, comunicados, notas externas y resoluciones de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Sí? Está aprobado a partir del 28 de abril, recién ahora estamos haciendo la inducción por motivos, en realidad, que se refieren a la pandemia. En las filiales ya hicimos la inducción del material con un resultado muy positivo en todas las filiales y ahora lo estamos haciendo en Casa Central. Volveremos a hacerlo en las filiales para una reinducción, diferenciar siempre entre la inducción y la reinducción. Muy bien, entonces es una guía para la elaboración de estos documentos que tenemos aquí, ¿sí? Muy bien. Está vigente ya y lo pueden descargar, importante eso, pueden descargarlo de aquí, modelos, a ver, vamos a ver un ratito, aquí. En la página web siempre, todos los materiales referentes a comunicación institucional estarán disponibles en la parte superior derecha, aquí en esta parte de comunicación institucional. Entonces la guía ya está en esta partecita de aquí, hacen clic y ya pueden bajarlo. Les recomiendo que lo bajen, lo lean atentamente, es un material que tuvo la colaboración de mucha gente por parte de la Universidad Nacional de Asunción, abogados, colegas, se hicieron muchas consultas y también bastante bibliografía y muy actualizada al respecto, ¿sí? Desde ya cualquier cambio que pueda surgir, porque es la versión número 1 recién, ¿sí? Es la primera, yo estoy atento a que me envíen las sugerencias al email, por favor, les pido eso, ¿sí? Para que podamos sacar la versión número 2 del documento, que tendría que salir ya modo COVID, posiblemente, ¿sí? Y ya tendría que entrar también todo lo referente a la gestión de correos electrónicos. Versión 2. Entonces está la versión 1, puede que haya algunas omisiones, hemos detectado un par ya, pero vamos a estar viendo en la reunión de hoy cómo podemos superar esas omisiones. Como les dije, es de fecha 28 de abril, pero es bastante completo el documento. Muy bien, es un trabajo realizado desde la Coordinación de Comunicación Institucional, ya también el arduo trabajo también de nuestro querido Federico Recalde, Unidad de Difusión de Eventos, como siempre, unos materiales excelentes, ¿sí? Y bajo el encargo del señor secretario, licenciado Eder Rodas, y el señor decano. Como les dije, esto ya estaba aprobado, pero a raíz de la pandemia y a raíz de la guía de la gestión de los correos electrónicos institucionales, sufrió un parate y ahora ya lo estamos dando para difusión, pero vamos a modificarlo nuevamente en cualquier momento, ¿sí? Con la versión número 2 ya. Muy bien. Entonces, como fundamentación, ustedes sabrán que nosotros tenemos los intangibles, también son una forma de capital cultural, intelectual y social de una institución. Entonces, al momento en que nosotros gestionamos los capitales tangibles que se representan a nivel comunicacional en una pieza comunicacional, un memo, un circular, una nota externa, la calidad y cantidad que se demuestre en la redacción de esas piezas, en realidad lo que hace es aminorar, sustentar o adicionar la reputación institucional, ¿sí? Recordemos que la reputación es un capital intangible. Muy bien, entonces, para mejorar esta reputación es que hoy estamos poniendo a disposición de ustedes una guía de redacción de ciertos documentos a modo de incrementar también lo que tiene que ver con comunicación interna, ¿sí? Comunicación interna. Muy bien. Tiene un alcance este documento que en realidad no es que regla, sino que da una guía, ¿sí? Da una especie de prospecto a seguir
al momento de efectuar las redacciones por parte de ustedes, por parte de mí, por parte mía, quienes a diario redactamos memos, circulares, comunicados, notas externas y resoluciones. Muy bien. Entonces, sigamos. Los principios de la guía. A veces se suele pasar a nivel profesional no comentar sobre los principios básicos o principios que rigen un documento o una norma. Pues un grave error, constituye un grave error, puesto que no se tocan los valores centrales de cualquier acto normativo o cualquier momento de redacción. Entonces, buscamos la precisión, ¿sí?, de que toda la documentación, siempre al momento de su desarrollo, tenemos que seguir el principio de la precisión, que es presentar evidencia, ni más ni menos que escribir con evidencia, ¿sí?, evidencia documental al respecto o de alguna fuente, siempre. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos 2 años hemos hecho un recaudo informacional desde Secretaría de la Facultad, y lo que pudimos detectar cuando hicimos un trabajo de campo es que muchas veces se insertaban dentro de memos, y el memo es un escrito corto, informativo, se dejaban ver opiniones subjetivas sin apoyo de base, y eso no corresponde. Entonces, de ahí nace el principio de la precisión al momento de la redacción, ¿sí? Sustentar siempre lo que se escribe con evidencia. Muy bien, el principio de atribución. Siempre nuestra pieza documental debe estar firmada, y si se dispone de un sello, también debe estar sellada, ¿sí?, la pieza documental. Siempre, en todos los casos. No debe admitirse piezas documentales anónimas, de ninguna manera. ¿Y por qué viene esto? Parece algo muy básico, pero no. En realidad hemos detectado también a lo largo de este periodo que analizamos, 2017-2018, en algunas dependencias hay documentos sin firma, por ejemplo, ¿sí? Y eso no puede pasar. El principio de la objetividad. Los comunicados oficiales que emanen desde la facultad, siempre comunicados, circulares, memos, siempre responden a la función informativa, ¿sí?, de lo que vayamos a redactar, ¿ok? En esos casos tenemos que evitar que se dejen ver opiniones al respecto de cierto tema, siempre que no tenga evidencia. Eso no corresponde. Disculpen, pero hoy se está escuchando el viento que entra por la ventana. Vivo en un departamento, así que no es el bombero, es el viento. Disculpen. Muy bien. Principio entonces de la objetividad. La concisión, por supuesto, acá tenemos que siempre seguir la regla de las 3C: corto, conciso, claro. Lo que se diga de una forma tajante, bien clara, sin mucha semántica, de forma concisa, corta. Si hay una forma de decir algo, si hay una forma de expresar algo, y existe una forma larga y una correcta, en comunicación interna se escoge la más corta, la más efectiva, la más rápida. Siempre, siempre, siempre. Muy bien. Entonces, luego tenemos también aquí los objetivos de la guía, que es lograr tener diseños amenos, tener diseños prácticos de documentos académicos, ¿sí?, para la Facultad de Filosofía de nuestra institución, de nuestra alma mater, de nuestra madre nutricia, alma mater, y lograr determinar algunas fórmulas expresivas de inicio, desarrollo y término al momento de redactar los documentos. Muy bien. Tenemos los criterios de inclusión y de exclusión documental de esta guía que ha salido. ¿Qué documentos están incluidos en este manual? ¿Sí? Que en realidad, aquí por ejemplo, les muestro que aquí se quedó la palabra manual, como era del 28 de abril. Esto en realidad no es un manual, es una guía, pero ya se insertó esa palabra así, y hemos decidido ya igual quitar la resolución y mejorarla en la versión 2. Así que aquí, por ejemplo, ya hemos detectado un errorcito, ¿ok? No es un manual, es una guía. Las notas externas del decanato, los memorandos o los memorándums, sin problema. El plural de memorándum es con S,
¿sí? Circulares, los comunicados, las resoluciones del decanato y del consejo directivo van a cambiar de diseño también, siguiendo ciertos criterios que vamos a ver después. Y los documentos que no guardan alcance con esta guía son los certificados de estudios, los boletines de prensa, boletines internos, documentos pro formas del MESIP, informes de redacción libre que tienen a veces las coordinaciones, por ejemplo, o las direcciones, planes institucionales, tesis, tesinas, monografías, informes internos, correos electrónicos y otros no explicitados, ¿sí? Entonces, única y exclusivamente con referencia a estos documentos que están aquí. Notas, memos, circulares, comunicados, resoluciones. Muy bien. En cuanto a los criterios de economía y calidad que hemos tenido, sí, ustedes sabrán que el papel cero o el cero papel, como quieran llamarlo, es una tendencia a nivel mundial y desde el año pasado ya en la Coordinación de Comunicación Institucional habíamos sugerido vehementemente que paulatinamente ya se vaya eliminando en una primera etapa el uso excesivo de la tinta en los materiales. ¿Por qué? Porque eso implica más gastos y eso implica más pérdida de recursos, ¿sí? Aunque parezca que no se tiene un gasto superfluo, sí, al hacer abuso, por ejemplo, de las negritas en nuestros documentos, al hacer abuso, se está haciendo un mal uso de los recursos que tenemos, ¿sí? En cuanto a las tintas. Y ustedes sabrán que ahora, desde el Congreso Nacional, incluso hay topes presupuestarios para todo lo que sea papel, cartonería y tinta. Entonces, esta guía se hizo antes del COVID, aunque la fecha 28 se había presentado mucho antes, vía memo desde la coordinación. No está de más aquí señalar que tenemos que cuidar el uso de las negritas, especialmente el tamaño también de nuestros logos, de nuestros encabezados. Hoy por hoy, el paradigma, por ejemplo, en Alemania suele ser ya que tus logos, tus membretes sean lo más chiquitito posible, ¿sí? Lo más chiquitito posible para el formato papel. Menos espacio, menos tinta. Esa es la consigna entonces en cuanto al uso de tinta. En cuanto a que se genera un modelo de plantilla predeterminados, sí, y aquí sí hemos tenido un cambio. En un momento habíamos hecho que esté disponible en Google Drive, sí, en un repositorio web, pero cuando nosotros todavía no habíamos, aún no estaba ni siquiera en mente lo de armar una guía de correos electrónicos y el formato Word. Este formato Word nosotros no vamos a utilizar, ¿sí? No vamos a seguir ninguna plantilla estará en formato Word a disposición de ustedes. No, única y exclusivamente lo haremos en Google Doc y estará disponible en el Google Drive para ustedes. Vamos a ver después cómo vamos a bajar esos documentos para que ustedes lo puedan utilizar. Muy bien. También aquí dice se remitirá desde la coordinación de correo institucional al email correspondiente a cada filial. Sí, estaba esto previsto, de hecho se hizo así en una especie de prueba que hicimos con las filiales, pero hoy por hoy, como les dije, va a estar disponible en la página web, en la parte de comunicación institucional, en donde dice guía para la redacción, y abajo va a estar, les voy a mostrar ya, va a estar aquí, modelos documentales, aquí, de la Facultad de Filosofía, y ahí vamos a tener Central, vamos a tener para ISL y filiales también. Por ahora, por favor, no entren todavía en este lugar porque hicimos una corrección otra vez hoy, ¿sí? Pero ya les voy a mostrar los documentos que van a tener disponibles desde hoy, pero todavía no entren a ese lugar, por favor, ¿sí? Estamos haciendo un par de cambios todavía, pero aquí está la guía, entonces pueden ya ir descargando la guía. Muy bien. Entonces, ¿desde dónde van a descargar ustedes los materiales? Exclusivamente desde la página web. La filosofía ahora, y más aún con el COVID-19, es que todo tenga un repositorio documental en la página web. La vida de la facultad debe estar en la página web, ¿sí? Y bajo ese principio tenemos que ir trabajando desde todas las dependencias. Muy bien. Las plantillas tienen un alcance que va hasta las filiales, ISL y también sede central, ¿sí? Sede central. Les recuerdo, por favor, para un uso semántico interno,
que la palabra correcta es sede, no es casa. Ya tenemos que dejar de usar la casa central, es sede central. Y eso paulatinamente, despacito, vamos a tener que ir eliminando ya semánticamente de nuestra comunicación interna, ¿sí? Nada de casa central, es sede central. Muy bien. El tipo de letra, el espaciado, la negrita, las tabulaciones, sangrías, márgenes, todo. Aquí nosotros, en base a la experiencia que hemos tenido en comunicación interna, la peor forma de explicarle a un funcionario, a un público interno, la estructura de una pieza comunicacional interna es de darle un detalle expreso, ¿sí? Y enunciado de forma narrativa. Tabulación, margen, tal, le vas explicando de esa forma, no, eso no funciona, ¿sí? Directamente se le tiene que poner el modelo a ustedes como debe ser y de eso no debe cambiar. Sencillo, ¿sí? Así que no vamos a entrar nosotros en cómo va a estar negrita, la tabulación, la sangría, el margen, no. Ustedes tienen el modelo y de ese modelo no deben salir, ¿ok? Entonces no vamos a entrar en estos detalles porque son detalles engorrosos. Está todo estipulado, pero no vamos a entrar en esto nosotros. Vamos directamente al doing, al know-how, cómo está en el modelo y eso se usa. Muy bien. El teléfono, el correo electrónico también, si sufren algún cambio en alguna filial, por favor, tienen que remitir vía correo de consulta, sin más trámites, a comin@fil.una.pi para registrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Cuando nosotros registramos un cambio de dirección, por ejemplo, de domicilio o de teléfono, reformulamos el modelo y lo volvemos a subir a la página web. Entonces tenemos materiales actualizados, ¿sí? Muy bien. Aquí también lo de los correos, fíjense, esto por ejemplo, esta información era antes de la pandemia, ¿sí? Ahora esto ya cambió, hay una guía que rige todo lo relacionado a los correos institucionales. Muy bien, ok, no nos quedemos ahí entonces. El pie de página y encabezado ya tampoco no se toca según los modelos que tenemos. No vamos a agrandar el encabezado, subir el encabezado, el pie de página no. Cambiar el tipo, tamaño de letra tampoco. Ya no lo vamos a hacer. De esa forma vamos a unificar nosotros todos nuestros criterios de estilo al momento de la redacción. Cuidamos así también la estética y por consiguiente cuidamos nuestra reputación institucional. Muy bien, aquí está el correo también de la coordinación en caso de que alguien quiera enviar algún aviso con respecto a los documentos que se vayan a remitir, ¿sí? Si hay algún problema también escriben acá, por favor. Muy bien, un solo email institucional. Miren que aquí, por ejemplo, en una primera etapa habíamos pensado era un problema el tema de los correos electrónicos porque había filiales que no la tenían, algunas sí, ahora eso está subsanado, como ya sabemos. La lista de correos electrónicos está todo en la página web, entonces no se toca directamente, ya estarán insertados para cada dependencia de las filiales. Casa Central tiene otra dinámica que vamos a ir viendo. Muy bien, en cuanto a los criterios de estilo lingüísticos, ¿sí? Nosotros declaramos que hacemos uso de las normas generales de acentuación y puntuación del español, ¿ok? Esa es una declaración a modo de partir como un principio para la elaboración de esta guía y de entendimiento mutuo entre ustedes, entre la coordinación, entre las autoridades y nuestro público también. Cualquier consulta que ustedes tengan con respecto a la guía, contrastar alguna información, alguna omisión que se tenga, por favor, yo necesito que entren a la página de la RAE, ¿sí? Aquí todo nuestro trabajo está basado en lo que está disponible desde la RAE y también aquí la Fundeu.es, que la Fundeu es un espacio de aglutinamiento académico que hace un trabajo de lexicalización de la lengua, está financiado por el BBVA, el banco, pero lo que tiene es que lo que sale en Fundeu luego se va incorporando en el diccionario con el correr del tiempo. Algunas dudas que ustedes van a tener, por ejemplo, que pueden recurrir ya ahí es, ¿se dice email o se dice correo electrónico? ¿Cuál es la forma correcta? Ese tipo de dudas lo van a tener en Fundeu.es. Y si ustedes encuentran alguna forma adecuada, alguna mejor forma que se pueda utilizar en la facultad,
me escriben al email, ¿sí? Y nosotros para la versión número 2 ya vamos a poner ahí tu nombre, tu apellido y vamos a darte las gracias por la colaboración para la versión número 2 también, ¿sí? Es siempre importante mencionar al colega que colabora con nosotros. Muy bien. Entonces ya sabemos, tenemos dudas, queremos colaborar con la guía 2, ya sabemos a dónde podemos ir viendo para mejorar la versión número 2. Ayúdennos, por favor. Colaboremos para que salga un buen documento otra vez. Muy bien, siempre al momento de redactar una pieza comunicacional se tiene en cuenta un lenguaje adecuado al destinatario y vamos a ver esto a qué se refiere más abajo, ¿sí? Siempre ante una duda se recurre a la palabra corta y a la palabra más fácil de pronunciar. Esto es importante. Palabras difíciles de pronunciar en comunicación interna preferentemente tenemos que dejar de lado. Vamos por la forma más corta. Sí, muy bien. Salvo excepciones, se recomienda evitar oraciones con más de 20 palabras aquí. Y estamos hablando de memos, circulares, comunicados. No, acuérdense, no estamos hablando de informes, ¿sí? De ningún tipo. Ni de tesinas, ni de tesis. Ese tipo de documentos académicos, no. Certificado de estudio tampoco, ¿sí? 20 palabras. Y esto responde a un criterio, en realidad, es a un criterio mental. Hasta 20 palabras, nosotros cuando vamos redactando hay un ejercicio de respiración que puede hacer el lector, en este caso es nuestro público, que conviene, hasta 20 palabras, es lo conveniente. Entonces, por lo general tenemos que redactar un documento para que se pueda también leer. De ahí viene el principio de las 20 palabras. Y un gran coadyuvante nuestro al momento de redactar es el punto seguido. El punto seguido es un gran coadyuvante al momento de redactar. Incluso en comunicación interna, cuando dudamos de una oración, nunca está de más un punto seguido y después, 3-4 palabras más adelante, una comita. Pipí, cucú. Excelente. Queda como un duque la redacción. Casi siempre. Comunicación interna, ¿sí? Entonces, el punto seguido, nuestro mejor aliado. Y luego una coma, mejor vende. Muy bien. Vamos también al uso de la fórmula sujeto, verbo, complementos. Esto es ya sabido, ¿sí? Sujeto, el verbo y el predicado. Toda la complementación que venga después. Y evitar la separación del sujeto del verbo principal. El famoso, estamos redactando coma, es, le ponemos la es, ¿sí? Coma y viene el verbo. No, el verbo nunca se separa, por favor, del sujeto, ¿sí? Separado por una coma, no. En ningún caso, por favor. En cuanto al uso incorrecto, ¿sí? Vamos a mirar también aquí, decidimos nosotros insertar también algunas formas de uso incorrecto. Por ejemplo, el curso probatorio de importancia para los estudiantes recién graduados de la media de todo el país constituye todo un desafío para el postulante. Y vamos a ver un poco cómo quedaría mejor, ¿sí? ¿Cómo quedaría mejor? Aquí, esta es la forma mejor redactada. El curso probatorio, y en vez de ahí meter esta coma inclusiva, este es enemigo mortal, es el enemigo mortal para la comunicación interna, señores. ¿Por qué? Porque es una oración inclusiva, va entre coma y coma. Entonces, ¿esto qué hace? Lo que logra es dar la sensación de pausa de ideas, se le dice. Entonces, al parecer, es la idea que estabas arrancando sobre el curso probatorio, parece que algo te agarró y te fuiste y le metiste una oración inclusiva entre comas. Eso abrió un subtema en la mente del que te estaba leyendo y eso no se recomienda por economía del lenguaje. Entonces, lo que tenemos que evitar es la redacción, esto de poner una oración en el medio entre comas. No se recomienda, ¿sí? Entonces, esta construcción vamos a mejorarla de la siguiente forma. El curso probatorio te vas viendo, sujeto, pasa al verbo ya directamente. Constituye, ahí ya le metiste tu verbo, excelente, evitaste esto de meter toda una oración entre comas. Constituye todo un desafío para el postulante y ahí cuando vos vas leyendo y parece que ya te va a faltar el aire, quiere decir que ya ahí ya tiene que entrar un puntito,
¿sí? Comunicación interna. Entonces, postulante, punto ya ahí. Eso hace que vos ganes aire y puedas continuar tu lectura. Es importante para los estudiantes recién graduados de la media de todo el país, ¿sí? Se dan cuenta cómo aquí le usaste, a ver, con un punto seguido y luego un conectorcito, usaste solamente un verbo, expresaste lo mismo que estabas escribiendo en esta parte y de mejor forma, más rápidamente también. Y con un estilo más fresco, más directo, más claro, más conciso. Muy bien. El símbolo de la moneda nacional, por favor, importante que sepamos esto, sí, es el PYG. Ya no se dice Y, no, es Y, la Y, PYG. Así que cuando redactemos en nuestros memos circulares o comunicados, esto acorde a la norma, al código ISO, ¿sí? La norma ISO. Y recuerden que Paraguay está vinculado al ISO por el Instituto de Normalización, ¿sí? Tenemos que seguir nosotros el código ISO exclusivamente cuando se refiere, en este caso, a monedas. Entonces, el símbolo del guaraní es PYG, todo en mayúscula, absolutamente todo en mayúscula, no minúscula, y tampoco es el GS, G punto, G sin punto, no, ya no existe eso, ¿sí? Cuesta esto, Gustavo, ir adaptando, claro que cuesta, pero tenemos que ir tratando de seguir lo que dice la lengua española, ¿sí? Cuesta muchísimo quitarnos de la cabeza ese GS, G sin punto, G punto, no, eso no es válido para el idioma. Tenemos que usar el PYG, a excepción que se trate de documento, y aquí es importante que la dirección administrativa o aquellos colegas que tengan, utilicen algún documento administrativo de carácter administrativo bancario, por ejemplo, ahí no hay ningún problema, ahí se libera el uso a GS, G, como ustedes quieran, ¿sí? Y de paso le hacemos descansar y no le fritamos el cerebro a nuestros colegas contadores tampoco, ¿sí? Muy bien, así que tranquilos, el Excel va a seguir funcionando sin ningún problema, no hace falta que ustedes usen ahí el PYG sin ningún problema, ¿sí? Bueno, en el ámbito administrativo, ¿sí? Ahora, si la dirección administrativa va a elaborar un memo, sí, ahí tiene que usar el PYG, ¿sí? Aclaración, al momento de escribir cheques también es importante entender esto. Muy bien. Entonces, aquí se trata de que nosotros no vamos a cambiar de la noche a la mañana nuestra forma de redactar. No porque ya está la resolución en la página web, vamos a nosotros ya querer resultados inmediatos. Tranquilo, esto tiene que bajar las dependencias, tenemos que procesar esto, pero ya tenemos que ir comentándonos entre compañeros también para darle progresividad en el uso a nuestra resolución, a nuestra guía, ¿sí? Esta guía nuestra tiene que ser parte nuestra, tiene que ser como nuestra camiseta a ser vestida todos los días, ¿sí? Y eso va a ser un repunte o una mejora en la reputación institucional con respecto a la comunicación interna. Bien, entonces aquí les voy, en estas partes, a veces les voy a hacer nomás ya una lectura y luego una explicación. Se recomienda el uso progresivo del mismo. Muy bien. Además, los números se escriben con un espacio importante, no con el punto indicador de miles. Ya tenemos que ir eliminando también eso en nuestras redacciones. La coma se usa para indicar decimales. Si el número representa un año, se escribe todo junto, sin ningún problema, ¿sí? Vamos a los ejemplos. Cuando vamos a mencionar guaraníes, este PYG no se escribe aquí, luego de la cifra, luego del guarismo, no, va adelante, en esta parte, ¿sí? Importante, primera regla de uso, así como está en el ejemplo. Cuando vamos a escribir cifras, se usa un espacio, ¿sí? Eso dice la lengua española. Tenemos que seguir lo que dice la lengua. Entonces, no se usa el punto, tampoco se usa coma aquí, no. La coma es exclusivamente para escribir un decimal, acuérdense de esto. Y yo sé que esto, en realidad, al momento de pasarlo a un Excel es complicado, es problemático también, ¿sí? Un espacio en una cifra, al momento de llevarlo a nuestra contención de base de datos, es todo un tema, ¿sí? Pero es lo que dice la lengua, por lo menos
Mientras tanto, para estos documentos que vamos teniendo, escribamos con espacio, por favor, para respetar y seguir lo que dice la lengua española. Entonces, cifras a partir de 3 con un espacio. La coma, aquí está el decimal, y el signo del porciento, ¿sí? El porcentaje, ¿sí? Está separado del guarismo, no va junto esto aquí, ¿sí? Esto no va junto, va separado, ¿ok? Y cuando referimos un año, ¿sí? 2019, 2020, es todo juntito, no se usa el punto aquí o separado, no, va todo junto, por favor. Muy bien, en cuanto a los porcentajes, unidades de medida también, sí, va separado del guarismo. Fíjense aquí cómo se separa, ¿sí? Esto va separado del guarismo, no va junto. Aquí, por ejemplo, lo correcto es escribir de esta forma 15 millones y nosotros queremos hacer la aclaratoria después en letras. Tenemos que separar con el espacio aquí y luego escribimos entre paréntesis 15 millones, que no se recomienda. Que es lo que no está recomendado, redactar de esta forma. Escribimos 15 y al lado millones. No, tenemos que redactar con los ceros. En realidad, esta forma de redactar responde a un criterio periodístico, pero que tampoco es correcto, ¿sí? Muy bien. El sistema horario que usamos en Paraguay cuando redactemos los memos, cuando redactemos resoluciones de horarios, ojo, la forma correcta es esta, es la forma correcta. Y en Paraguay usamos el sistema de 24 horas, no usamos AM, PM, no. No tenemos que escribir PM, AM, tenemos que escribir una H. El símbolo de la hora es H, más allá de que sea plural, también es H. Una H sin punto como en este caso. Fíjense, aquí a la H no se le puso ningún punto, correctísimo. Así debe ser. Acá sí, porque es el final de la oración. Entonces, si vamos a redactar una resolución o vamos a citar algún trabajo para cierto horario y queremos especificarle a nuestro público que será a las 8 de la mañana, esta es la forma correcta. Al leer yo esto, ya está muy claro que va a ser a las 8 de la mañana. No puedo interpretar que va a ser a las 8 de la noche. ¿Ok? Perfecto, ya claro entonces eso. ¿Sí? Esto es 8 de la mañana y es con el 0 al lado. Va con un cerito aquí al lado. ¿Sí? Desde la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de la mañana va con un 0 aquí en la parte del horario. ¿Sí? Y luego vienen los minutos también. Siempre aquí hay un 0 también hasta el 9. Si yo quiero llevar adelante una defensa de tesina para las 3 de la tarde, no le voy a poner acá 03H, le voy a poner 15 horas, ¿ok? Directamente. Entonces, sistema 24 horas, por favor. Puede usarse la H entonces sin punto, ya lo saben, ¿sí? Para expresar la hora, ¿ok? Y no importa si es plural o es singular. La defensa, un ejemplo, la defensa se realizará a las 15 horas del día de mañana. Correcto, está esto. Perfecto. Muy bien. Criterios de redacción de los memorándums. Esta palabra es correcta, sí, sin ningún problema. Esa S está muy bien ahí. Podemos ya usar mejor, como les voy a mostrar más adelante, usar ya la palabra memorando, ¿sí? Esto se hizo en tiempos de la prepandemia. Analizamos mejor y ya directamente optamos por la versión castellanizada. Muy bien, vamos a ver más adelante eso. Ok, criterios que tenemos que tener siempre en cuenta al momento de redactar para nuestros públicos, no podemos fallar en esto. Siempre es preferible evitar discriminaciones en el lenguaje en cuanto al estado civil, creencias religiosas, sexo, etcétera, a menos que sean necesarias al objeto de lo comunicado. ¿Sí? Por ejemplo, un informe sumarial, testifical, pero este tipo de informes, por ejemplo, está fuera del alcance de esta guía. ¿Por qué viene esto a colación? Porque en algún momento hemos visto documentos que hacen relación a una persona y lo nombra y le nombra el estado civil. Entonces dice, le hago entrega de la nota a usted, profesor
fulano de tal, entre unas comas, soltero, y no hacía falta ponerle soltero ahí, no hacía falta, pero está ahí, por ejemplo, ¿sí? Entonces no hace falta poner eso en nuestra redacción, a menos que haga falta y caiga dentro de este tipo de documentos que está fuera del alcance de esta guía. Siempre usar los verbos en voz activa, ¿sí? Y evitar en lo posible las formas pasivas. Por ejemplo, los participios, tanto regulares como los irregulares, como ado, ido, to, so, yo, eliminar, por favor. Cuanto más lo eliminemos, mejor. Ha participado, ¿sí? Ese ado en comunicación interna nos da, ya nos lleva a una voz pasiva, y nosotros tenemos que buscar la voz activa, ¿ok? Y lo otro es evitar las oraciones subordinadas, que vamos a ver más adelante algunos ejemplos, y el auxiliar haber. El auxiliar haber es el enemigo número 1 de la comunicación interna. ¿Por qué los verbos auxiliares en comunicación interna no dan buenos resultados? No se recomienda, porque justamente auxilian a darle significación a otro verbo. Y de lo que se trata en comunicación interna es que nosotros con una palabra, con un verbo, digamos lo que tenemos que decir, escribamos y demos a entender lo que tenemos que dar a entender. Una sola palabra. Y el auxiliar lo que hace es hacernos entrega de otra palabra más, ¿sí? Entonces eso no se recomienda en comunicación interna. El auxiliar haber. Ha habido, ¿ok? Un ejemplo, por ejemplo, un mal uso. Vamos a ver más adelante. Siempre buscar medir y cuantificar las expresiones, por favor, evitar el uso de varios, algunos, un grupo de, cuantifiquemos. Esto responde al principio de la verificabilidad, ¿sí? En cuanto a la evidencia al momento de nuestra redacción. Importante, no podemos escribir algo que sea falso, eso está fuera de juego, evidente que no podemos hacerlo, pero que sea dudoso en cuanto a que si se midió o no, se cuantificó o no lo que está queriendo aquí, lo que está dando a expresar aquí nuestro funcionario, nuestro colega docente. No porque usó un grupo de. ¿Cuánto es un grupo de? ¿Sí? Entonces evitemos este tipo de palabras al momento de nuestra redacción. Evidencia, medir y cuantificar siempre lo que demos a entender, lo que queramos dar a entender. Siempre las piezas documentales deben empezar con el pedido, luego con la justificación si la hay. Esto obedece al criterio de derecho de conocimiento inmediato del carácter de la nota por parte del destinatario. Se presentan algunas recomendaciones que no son exhaustivas, ¿sí? No son exhaustivas. Ustedes pueden de repente también ir viendo unas mejores formas. Yo les agradecería que me den, que escriban al email también para que nosotros podamos ir recolectando eso para la versión 2. Lo siguiente, lo que tenemos que evitar es la formulación de trabajar un escrito dando los antecedentes del caso y luego el pedido abajo. No, justamente porque el derecho de conocimiento del usuario, que puede ser un colega nuestro también, que es público interno, un colega, vos le envías un memo o un memo a la autoridad, esa autoridad, ese colega, ese ciudadano también, cuando nos referimos a una nota externa, tiene derecho a conocer de inmediato qué es lo que le estás queriendo pedir. De inmediato, en el primer párrafo tiene que estar eso. Y luego vos vas bajando con los antecedentes, ¿sí? Entonces, ¿qué se acostumbra a hacer, por ejemplo, en los escritos legales? Fundamentación, objeto y el petitorio está allá abajo. No, comunicación interna es rapidez, fluidez, claridad. Entonces, todos tenemos derecho a saber lo que se nos pide al empezar a leer una nota, ¿sí? Y luego vamos desagregando la fundamentación, los documentos que agregamos, ¿ok? Importante al momento de redactar nuestros documentos. Vamos con el memo entonces, ¿sí? El primer párrafo va a ser la introducción y ahí tiene que estar el verbo administrativo principal del documento. Luego sigue el destinatario y luego el objeto. Vamos a ver, ¿sí? El objeto de lo que vos estás solicitando. Puede ser una entrega, en ese caso va a ser entregar. Puede ser remitir, puede ser solicitar tu verbo administrativo, ¿sí? Bueno. Y entonces arranca. Por la presente ya vamos directo al grano.
por la presente y ahí entra tu verbo, ¿sí? Y aquí tiene que estar conjugado en primera persona. Puede ser también que sean varios los que entregan el memo. Entonces informamos, solicitamos, presentamos, ¿sí? Importante esto. Por la presente se informa, usamos la voz pasiva, no es correcto. Vamos a unificar esto, por favor. Por la presente informo, por la presente solicito, por la presente presento, ¿sí? ¿Para qué se hace esto en comunicación interna al momento de la redacción del memo? Para darle familiaridad y calidez a nuestro petitorio. En realidad no es petitorio, a lo que solicitemos, a lo que estemos remitiendo al objeto de nuestro memo, ¿sí? Entonces eso le da calidez. Evitemos la forma entonces pasiva. Por la presente se informa, se solicita, se presenta. A usted, usemos siempre esta forma, ¿sí? A usted, mayúscula siempre. La y ella viene tu objeto, directamente. Lo que vos estás solicitando, directo al grano. Esto tiene que ser tu primer párrafo, ¿sí? Hablamos de memo. Segundo párrafo, el pedido, directamente, ahí lo que vos ya vas solicitando, ¿sí? El pedido, el material, la presente, ¿sí? Tiene su justificación se basa en, presenta las características de, al grano, directito, en el segundo párrafo, ¿sí? El tercer párrafo, ahí entran otros verbos administrativos si estabas utilizando dos o más. Por ejemplo, solicitar y remitir. Eso va a ir arriba en tu memo. Solicitar y remitir. Vamos a ver después en qué parte va. Solicitar y remitir son dos verbos administrativos, por tanto son dos acciones que tú tienes que llevar adelante en forma de pedido al momento de redactar más abajo, ¿sí? Solicitar y remitir, y vos estás solicitando en un párrafo y al final te olvidas de ver qué es lo que vos estás remitiendo, ¿no? Cuidado, ¿sí? Lo que se pide con los verbos administrativos tiene que estar desgranado párrafo por párrafo luego en el cuerpo de tu memo. Muy bien. Además, se presentará el material de la siguiente forma. También esta puede ser una salida para el tercer párrafo ya, ¿sí? Se presentará. Entonces quiere decir que en tu memo arriba vos habías puesto solicitar y presentar. Entonces en el tercer párrafo vos haces alusión a la presentación de algo, ¿sí? El cuarto párrafo, la comunicación de todo lo que sea el respaldo documental que vos traes a colación o que vas a presentar o que vas a solicitar, ¿sí? Todo lo que sea el respaldo documental. Aquí se recomienda no extender el uso de frases legales que retarden la aparición de la idea principal, ¿sí? Y utilicemos los conectores. Tengo a bien dirigirme a usted. Eso, por ejemplo, en el memo ya no vamos a utilizarlo. Directamente vamos a utilizar esta forma de aquí arriba. ¿Sí? Por la presente informa a usted tal cosa. Por la presente le remito a usted tal cosa. Directamente, al grano. Muy bien. El quinto párrafo, la fórmula de despedida. En el memo utilizaremos siempre, 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 atentamente. Ya está. Punto. Memo, atentamente en todos los casos. Siempre, por favor, ¿sí? Y cuando redactemos algún tipo de nota externa, ¿sí? Tenemos que utilizar, eso ya depende ahí de la autoridad en cuestión y de lo que haya solicitado más arriba. Sin otro particular, me despido de usted cordialmente, fraternalmente, esperando una respuesta favorable, con la atención del recibo documental pendiente. Sin otro tema que tratar, tenga usted mis buenos deseos de excelente gestión, ¿sí? Esto no es exhaustivo, depende ya también de las cabezas de las dependencias o de ustedes si se tienen una comunicación cabeza a cabeza, horizontal o vertical hacia autoridad, sin problema, ¿sí? Esperando una respuesta favorable es en el caso de que haga alusión a un pedido de derechos. Ojo con esto, ¿sí? Nosotros no podemos esperar una respuesta favorable. ¿Por qué? Porque el pedido que estamos realizando puede obrar o no en derecho, puede ser factible o no. Por eso, si es un memo que haga referencia a alguna cuestión de derechos, ponemos esperando una respuesta favorable. Quiere decir que vos estás seguro de que eso es favorable y corresponde. Muy bien.
En cuanto a las firmas, en el memorándum, en el memorando, ¿sí? La firma irá inmediatamente luego del nombre del remitente. Vamos a ver después, ¿sí? Si es otro tipo de documento y tiene dos o más firmas, por ejemplo, puede ser un circular, puede ser un comunicado, puede ser una nota también, ¿sí? Entonces deben ir centradas en una misma tabla que se abre sin bordes, ¿sí? Lo que no tenemos que hacer es insertar las firmas sin tablas. Tenemos que abrir una tablita, ¿sí? Insertar tabla y ponemos uno aquí y el otro acá. ¿Para qué hacemos eso? Para que nosotros podamos editar más fácilmente el nombre, la negrita, tirar más abajo. Si vos pones un nombre aquí, el otro aquí, al mover esta primera línea el nombre se te va a correr, es el otro lado y se te va a armar ahí un guarará. Entonces para eso utilizamos las tablas, por favor, ¿sí? Especialmente esto tenemos que seguirlo al momento de la redacción de resoluciones. Vamos a ver el día viernes con los colegas de secretaría. Siempre, siempre, siempre tablas, por favor, sin bordes y centrados de margen a margen, de margen a margen. Muy bien, el uso de las negritas, por favor, en las firmas será siempre sobre el nombre y el apellido. No va a ir la negrita sobre el cargo o el título académico o la condición académica. No, por favor, ¿sí? Sobre el nombre y el apellido. ¿Ok? Muy bien. Después ya los documentos de resoluciones también. Muy bien. En cuanto al sello, ahora un poco la dinámica es otra vez el tema del sello, ¿ok? Un poco complicado ahora por la cuestión digital, ¿sí? Pero el principio, al momento de un documento que tengamos que remitir va a ser el siguiente. Siempre el sello va a ir, no tiene que tapar el nombre ni el apellido, por favor, porque hay reclamos legales que se han efectuado, que se siguen efectuando también. Tapar con el sello el nombre y el apellido no corresponde de ninguna manera, debe estar alejado del último apellido de la persona a quien nos dirigimos, en este caso de ustedes, porque ustedes van a ser los que están remitiendo. Sello y luego se firma. La firma debe ir, lo que vamos a hacer es dividir el sello en 4 cuadrantes. En un cuadrante, es decir, 4 partes. En la esquina superior derecha va la firma tuya, si es que eres parte de la cabeza de la dependencia o está a tu cargo alguna dependencia con un sello, ¿sí? Tu firma va arriba en el cuadrante superior derecho, mitad adentro y mitad afuera. ¿Ok? Esa es la regla entonces a partir de ahora para efectuar una firma. Dentro del cuadrante superior derecho del sello, la firmita, la mitad adentro, la mitad afuera, por favor. Muy bien. Se recomienda el uso de conectores entre párrafos de la siguiente manera. Esto tampoco es exhaustivo, hay muchos conectores, es cuestión de averiguar, en Google hay muchos conectores, enriquecen nuestra redacción, ¿sí? El de apertura, cuando abrís por ejemplo, una nota, ¿sí? El de continuidad, está el de contraste, el de adición, el de cierre. No me quiero quedar mucho aquí porque esto es práctica. Directamente es bajar la guía y al momento de efectuar nuestras redacciones ir practicando con los conectores cuál va quedando mejor, ¿sí? Lo que sí tenemos que evitar son los llamados reformuladores explicativos. Es decir, recapitulando, o sea, mejor dicho, un ratito, entonces, lo que tú escribiste antes no estaba bien dicho, no entiendo, ¿por qué entonces me decís que ahora está mejor dicho? O sea, pero entonces lo que me escribiste antes te estabas refiriendo a otra cosa, lo que vas a escribir ahora en realidad tengo que atender aquí porque es lo que querés escribir, ¿sí? Entonces cuidemos por favor con esas observaciones que nos pueden hacer y que no da gusto cuando leemos de repente los escritos. Es decir, y bueno, Elena Semba es para de RCA directo, y muy bien. Entonces evitemos los llamados reformuladores explicativos en comunicación interna. Esto no existe. Chao. Muy bien. Cada párrafo tiene una sangría de primera línea en cada párrafo en los memorándums, ¿sí? Vamos a ver esto, ¿sí? Es una primera, en la primera línea tiene que tener una dentadita, una dentada. Vamos a ver después con la tecla Tab. Vamos a ver esto.
cuanto a las fechas, cuidado con las fechas, aquí hay que hacer una pausita, hay que mirar bien, ¿sí? Se escriben con minúsculas los nombres de los días de la semana, estaciones del año y cualquier mes del calendario también. Está fuera de lugar, lunes con mayúscula, martes con mayúscula, enero, febrero, marzo, usar mayúscula. No, no corresponde. Es minúscula en todos los casos, en todos los casos. A menos que sea una apertura de párrafo, ¿sí? O luego de un punto, o luego de una exclamación. Ahí no hay problema. Pero se escribe en minúscula, ¿sí? La fecha de los documentos se hace de la siguiente forma, según se requiera en la plantilla ya esto, ¿sí? Ciudad, primero, ciudad. Ahí va Asunción, Villarrica, San Juan Bautista, San Pedro del Comandillo. Aquí va tu día de septiembre, de agosto, de abril de 2020, ¿sí? De esta forma va. No va aquí el del 2020, no, es de 2020, ¿sí? Incluso esto hay que tener en cuenta al momento de la redacción de notas externas y resoluciones también. Días, meses y años. Por favor, las fechas no se escriben íntegramente con letras de ninguna manera. Eso está reservado a documentos solemnes, de solemnidad, y para el alcance de esta guía los documentos solemnes no están incorporados. Entonces, escribir en letra Asunción 24, todo en letras de octubre de 2020, todo en letras, no corresponde. No corresponde, ¿sí? Eso es para directamente, está reservado para documentos solemnes. Esta es la forma correcta de escribir la fecha para las resoluciones, ¿sí? El memo tiene otra forma que vamos a ver después. Muy bien. Nos quedamos entonces por aquí. El 0 no se pone, el 0 no se pone acá al momento de escribir la fecha. Por ejemplo, aquí 09 de agosto, no, directamente 9 de agosto. Es en número, ¿sí? 9 de agosto, no es 09, 01, 02, eso no, es un uso incorrecto de la lengua. Ojo con esto, por favor, ¿sí? Y lo mismo pasa con los meses, de enero hasta el mes de septiembre, 01, 02, 03, 04, 05, sucesivamente, ¿sí? No, 1, 2, 3, 4, sin 0. Vamos a ver después esto en el memo, vamos a ahondar. Si el texto tiene un alcance internacional, aquí por ejemplo quienes redacten alguna resolución que tenga una circulación internacional a pedido del decanato, del consejo directivo o alguna nota, alguna NFF, en ese caso se usa el criterio ISO indefectiblemente al momento de redactar la fecha, y el criterio ISO lo que nos dice es lo siguiente: año, mes, día, en ese orden, ¿sí? En ese orden. Tengamos en cuenta esto, por favor, porque eso dice la norma ISO, ¿sí? Si el alcance es internacional, el alcance de nuestro documento. El uso de las mayúsculas en los casos que no corresponden, por favor, cuidemos aquí la RAE y la Fundeo. Hay mucho material al respecto, quizás vamos a ir nosotros subiendo algunos materiales extras también, pero es cuestión de buscar y vamos a encontrar mucho. Recurran siempre a la página de la RAE y la Fundeo. Material explícito, clarito y bien elaborado. Bueno, usos incorrectos. Estos son ejemplos que fuimos viendo y que no corresponden. El decano fulano de tal, si le nombra a la autoridad, no corresponde la mayúscula aquí en el cargo. No corresponde. Tiene que ser minúscula. Entonces quedaría así: el decano fulano de tal. Si le nombro al señor decano, si le nombro al director académico, si le nombro al director filial, ¿sí? Va en minúscula el cargo, muy importante. Pero si yo aludo al señor decano, por ejemplo, el decano estará presente, entonces en ese caso es de mayúscula, porque no le nombro, no le estoy nombrando. Muy bien. Lo otro: el estudiante logró asimilar expresiones desde su filosofía educativa. Atiendan que aquí, si se refiere a un contexto fuera de lo formalmente académico, se usa minúscula. Ojo, no estamos hablando de los certificados de estudios aquí, ¿sí? Porque ese es otro tema total, ¿sí? Hablamos de circulares, memos, comunicados y resoluciones.
Si yo voy a, por ejemplo, en esta oración, el estudiante logró asimilar expresiones desde su filosofía educativa, no responde a un contexto académico esto, ¿sí? Responde a lo que subyace en su personalidad, en su forma de ser, en su forma de pensar, no es un ámbito académico. ¿Ok? Entonces, esto está mal, usar la F mayúscula aquí, filosofía educativa. Incorrecto, porque no es del ámbito académico. Si es del ámbito académico, en todos los casos lleva una mayúscula el nombre de la asignatura, el nombre del área, ¿sí? ¿Ok? Importante esto es. Entonces, la carrera de filosofía, mayúscula, perfecto. Contexto académico, corresponde, ¿sí? El estudiante logró asimilar expresiones desde su filosofía educativa. Filosofía es con F minúscula en este caso, porque no es un contexto académico. Muy bien. Entonces quedaría de esta forma. Fíjense, lo correcto es aquí y aquí. Y lo correcto es F mayúscula educativa. ¿Por qué? Suponiendo que este sea el nombre de una asignatura. Filosofía educativa. Muy bien, no hablamos de certificados de estudio en esta parte. Los sustantivos, adjetivos que forman parte de un nombre de una asignatura o materia de estudio se escriben con mayúscula inicial. Por ejemplo, psicología de la educación. Es cada palabra que forma parte del nombre de la asignatura en mayúscula. No así con los artículos o las preposiciones que tenga aquí, no. Esto no, pero sí cada uno de las palabras, cada una de las palabras. Psicología de la educación, fíjense. Estas son las formas correctas. Metodología de la investigación. Mayúscula, mayúscula. En estos casos. ¿Sí? Asignaturas, nombres de carreras, áreas. Sin problema. Abreviaturas que tenemos que utilizar. ¿Sí? No podemos evadir esto. Tenemos que utilizarlas sí o sí. Magíster, por ejemplo. Si vamos a utilizar la abreviatura es MGTR. ¿Sí? No es MGTR, ahí hemos visto eso, MG nomás, ¿sí? Se recomienda utilizar esta forma, MGTR. En donde ustedes van a ver todos, de dónde puedo buscar estas abreviaturas comúnmente, y por lo general está todo en Fundeo. Tienen que buscarlo desde ahí, ¿sí? Tiene un muy buen buscador, ustedes lo meten ahí y van a encontrar toda la información, ¿sí? Abreviaturas, también la RAE tiene, ya la tiene extenso. Su plural tiene su plural, tiene magísteres. Yo puedo decir magísteres, sin ningún problema puedo utilizar la palabra magísteres. La palabra máster, ¿sí? Ojo, magíster no es lo mismo a máster, ¿sí? Magíster no es lo mismo a máster, porque eso ya sale en el título de cada uno, ¿sí? Ahí nos dice si es magíster, si es máster, si es PhD, ¿okay? Ya sale si es licenciado, si es doctor. Entonces tenemos que seguir lo que el título dice. Se supone que la persona a quien vamos a redactar conocemos nosotros cuál es su grado académico. Entonces, si sabemos que es un máster, es MTR. Y tiene su plural, másteres. Doctorando no tiene abreviatura, no podemos utilizar DTRando, no se puede. Doctorandos es su plural, se puede utilizar, ¿sí? Aquí hay, fíjense aquí que no tiene abreviatura, pero tiene un plural. Lo mismo pasa con masterando. No tiene una abreviatura, pero tiene un plural. Tutorando no tiene abreviatura, tiene un plural, ¿sí? Muy bien. Universitario también, sí, tiene su abreviatura y tiene su plural también, sin problema. Cuando nos referimos a un estudiante tenemos que usar UNIP con punto, por favor, ¿sí? En el ámbito de la comunicación interna nuestra, que responde a la naturaleza de nuestra misión institucional, el ámbito educativo, científico, académico y de investigación y extensión. Magistrado también tiene una abreviatura, tiene un plural también. Y aquí es donde vamos a caer en una canacé, pero que es como el COVID, ¿verdad? Tenemos que aprender a convivir con esta canacé de escribir director y directora. La forma correcta es dir punto para el director masculino, dir punto volada la A para la directora. Formas incorrectas, D-I-R-A, D-I-R para la directora.
Si es una directora, tenemos que poner aquí la A envolada. ¿Cómo yo encuentro esta A voladita de aquí? Al 166 tienen que escribir. Aprietan Al en su teclado 166 y ya les va a salir esta A voladita de aquí. Ya andemos acá en la Z, pero es lo que tenemos que hacer para cumplir con el idioma. Esto es progresivo, pero hay que ir escribiendo ya de esta forma, ir y directo. ¿Sí? No queda de otra, gente. Kilómetro es KM, no es mayúscula y es sin punto, no lleva punto. Ojo, es como la hora, ¿sí? No lleva punto y no es HS o H mayúscula S, es H. Número, ojo aquí para los que van a redactar resoluciones. Número es esta la forma abreviada correcta. Esta es la forma, no la N mayúscula, no, de ninguna manera. Es NRO, número. Esta es la forma correcta, ¿sí? También está la N y con la O voladita, ¿sí? Esto logramos con el AL 167, ¿sí? ¿Ok? Y esto es para las resoluciones. Para las resoluciones vamos a utilizar de esta forma, ¿sí? Al momento de escribir el número ahí arriba, en el número de la resolución, pero abajo ya tenemos que usar de esta forma, ¿sí? La resolución número tal, ya utilizamos esta forma que está ahí. Eso vamos a ver todo el viernes cuando los compañeros tengan que entrar con la redacción de resolución. Usos comunes también, don, doña, a modo de ponerles a conocimiento. No corresponde de ninguna manera que nos dirijamos a un ciudadano, cualquiera sea su situación, como don y como doña. No. ¿Por qué? Porque más allá de la gentileza que querramos expresar o algún agradecimiento que querramos demostrar en comunicación interna, en lenguaje ciudadano, en comunicación ciudadana, está de más dirigirnos a una persona como don, doña, ¿sí? Señor, señora incluso. No, es una medida de gentileza que la utilizamos consuetudinariamente en Paraguay. Lo que corresponde es el nombre y el apellido, o el nombre directamente, ¿sí? Ojo con esto. Maestro, maestra también tienen sus abreviaturas y tienen sus plurales también. DIRCOM, director de comunicación, tiene, esta es la forma correcta, ¿sí? Minúscula, y tiene sus plurales también, DIRCOMs. Parece que suena mal, pero es lo correcto, DIRCOMs, ¿sí? Director y directora ya vimos. Economista también está aquí, tiene su plural. Abogado, abogada, esta es la forma correcta. ABG no, está mal. ABGDO para el abogado, ABGDA para la abogada. Tiene sus plurales, abogados, abogadas, sin ningún problema. Ustedes, siempre cuando vamos a abreviar es mayúscula en ambos casos. Avenida es esta la forma correcta. Y fíjense que incluso ahora creo que en nuestros materiales esto ya fue de una forma incorrecta también. Vamos a ir corrigiendo nosotros también de a poquito. Avenida entonces se escribe de esta forma, ¿sí? Y para el plural es ABS. Esto es lo que indica la RAE, ¿sí? Muy bien, recursos humanos, esta es la abreviatura, y Fuerzas Armadas también. Muy bien, ¿por qué? Porque son palabras plurales, ¿sí? Y ahí lo que se hace es, se dobla la letra, se le da un puntito, se separa, ¿sí? Lo mismo pasaría con la palabra Estados Unidos. Abreviaturas entonces. Importante aquí que nos detengamos y leamos bien. Las abreviaturas de fórmulas de tratamiento se deben usar solamente cuando se escriben antes del nombre. Señor Juan Pérez, doctor Juan Pérez. Lo que no podemos hacer es, asistirán al acto un doctor, un ingeniero y un arquitecto. La forma abreviada estamos usando aquí. No, no corresponde escribir de esta forma, ¿sí? Corresponde siempre que le nombremos a la persona, como en este caso de aquí. Muy bien. Currículum vitae. Currículo es lo que realmente correspondería, ¿sí? En realidad puedes escribir también currículum vitae, pero palabras extranjeras, por favor, ojo, tiene que ir en cursiva la palabra extranjera. Currículum vitae, ¿sí? Es latín, entonces va en cursiva. Currículum vitae.
Y el currículo ya es la forma castellanizada. Se recomienda siempre utilizar ya la forma castellanizada, ¿sí? Y la abreviatura de currículum vitae es C.V. Recordemos que la B corta, esta B corta antes se le conocía como B corta, ya no es más B corta, se llama V. Buenos Aires, abreviatura, gobernador también. Si vamos a escribir alguna ley, tenemos que escribir de esta forma, señores, ¿sí? De esta forma. Ley número 1487/19, con mayúsculas. La página también es esta la forma correcta. La forma correcta es PAG, ¿sí? Esta es la forma correcta. Y páginas tiene su plural, que está aquí. Sin ningún problema podemos utilizarlo de forma abreviada. Muy bien. Algunos latinismos, por ejemplo, que ya se han adaptado. Quórum, ítem. Esto, por ejemplo, ítem es una palabra muy utilizada. Tenemos que utilizarlo de esta forma, ¿sí? Al momento de redactar. Quórum también, en especial para aquellos que tienen a su cargo la redacción de resoluciones. Tiene sus plurales, quórums, ítems, sin ningún problema. Muy bien. Algunas palabras que pusimos aquí que hemos encontrado de uso frecuente, mayúscula, por favor, aquí internet siempre mayúscula, ¿sí? Mayúscula. Mercosur, UNESCO también. Facultad de Filosofía 1, la forma correcta es FF1, sin punto, todo junto, tampoco separado. Y lo mismo pasa con el ISL, ¿sí? Lo mismo pasa con el ISL. Sin puntito. Si vamos a usar la palabra, si vamos a usar la abreviatura ISL. Algunos errores que hemos detectado también, pero hay muchos, pero los que más se cometían eran estos, por ejemplo. Nombrar como director a fulano de tal. Corresponde ya directamente nombrar director a fulano de tal. De forma cortita, ¿sí? Carrera de filosofía. En realidad, carrera es minúscula. La C es minúscula, ¿sí? Hay una regla en el idioma ahora que en realidad se llama la minusculización del idioma, que va contrario a la corriente de la mayusculización del idioma que teníamos antes. Ahora todo se tiende más a la minusculización del idioma, ¿sí? Paulatinamente. Estudia filosofía, sí, porque es ámbito académico, filosofía. ¿Sí? Los números ordinales, en esto no me quiero quedar aquí, porque esto ustedes pueden verlo, pueden leerlo y lo van a entender sin ningún problema. Arreglos en las piezas documentales. Vamos un poco a ver los arreglos a las piezas documentales. Bueno, aquí es importante, por favor, porque esto responde a un uso consuetudinario que no está enmarcado en ningún lugar por escrito, pero que se utiliza de esta forma. Ojo, primero se escribe la condición académica y luego el título académico. Vamos a unificar esto. Y luego, en todos los casos, tenemos que usar un nombre y ambos apellidos. No se utilizan ambos nombres. Se utiliza el llamado nombre de pila. El nombre de pila viene porque antes, hasta hoy, es cuando se le bautiza al niño se usa la pila bautismal. De ahí viene el nombre de pila. Entonces, es ese nombre que está ahí es el que se utiliza al momento de referirnos a cualquiera sea. Desde el decano, consejo directivo, rectora, o cualquier estudiante a quien nosotros queramos escribirle alguna respuesta, lo que sea, nombre y ambos apellidos. Ahora, si por una cuestión de uso, por ejemplo, recibimos indicaciones por parte del rectorado, ANEAE, CONES, de que se debe utilizar ambos apellidos de la autoridad, ambos nombres también, no hay ningún problema, ¿sí? Se sigue esa indicación. Pero internamente hacemos un nombre y ambos apellidos. Un ratito ahí, alguien se está conectando, parece. Vamos a ver. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, primero, condición académica. Segundo, título académico. Nunca a la inversa. Doctor, profesor Juan Pérez García. No, errado. Profesor, doctor Juan Pérez García. En ese orden, por favor, ¿sí? Y se supone que en el ámbito académico nosotros tenemos que siempre conocer el título académico de a quien nos dirigimos por la naturaleza institucional que tenemos nosotros, ¿sí?
Ojo con esto porque esto es también consuetudinario y en realidad responde a una cuestión de que para solicitar el título del el diploma de profesor se paga un arancel y uno tiene que ser escalafonado sí o sí. La regla es la siguiente. Sí, a quien nos vamos a dirigir es una autoridad, ¿sí? Es una autoridad docente incluso, pero no es escalafonado, entonces solamente usamos el título académico, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, como no soy escalafonado, directamente magíster Gustavo Ibarra, así nomás. Profesor no se utiliza porque no soy escalafonado, ¿ok? ¿Se entendió entonces esa parte? Importante, por más que la autoridad sea un director, directora, docente incluso, no está escalafonado, no le podemos escribir como de profesor, no podemos dirigirnos a él por escrito como profesor, pero sí cariñosamente, en comunicación interna también eso es muy válido, usar la palabra profesor al dirigirnos a una persona como una especie de cariño en el ámbito de nuestra naturaleza institucional, pero por escrito no corresponde, ¿sí? Ok, solamente profesor cuando la persona es escalafonada. Si no es escalafonado, no se utiliza. Los tratamientos profesionales van a tener, en realidad aquí depende mucho de la intención del texto que vos tengas, ¿sí? Aquí no me quiero quedar mucho, es más bien dirigido a los que van a estar redactando circulares y comunicados, pero vamos a hacer una lectura rápida para que entiendan. Puede ser también que ustedes tengan que su autoridad o su dependencia tenga que emitir algún tipo de circular. Bueno, esta forma debe utilizarse discrecionalmente. Tercera persona del singular con voz activa es la que usamos, ¿sí? Aquí lo que vos querés hacer es demostrar algún tipo de imparcialidad sobre hechos y se pretende con tu redacción tomar distancia con respecto al receptor, ¿sí? Puede que la intención comunicativa sea esa, no se recomienda que esa sea tu intención comunicativa de ninguna manera, pero puede ser que haya que presentar algún tipo de distancia con respecto al receptor o a los hechos que dieron acontecimiento en la institución. Entonces, esta dependencia, ahí usamos esta dependencia, ¿sí? Esta dependencia, y vos sos el director, pero vos estás escribiendo esta dependencia, te alejas vos de tu cargo. Esta dependencia ampliará el plazo. Entonces, hablas en tenor del cargo sin mencionar tu cargo, ¿sí? Te distancias. Ampliará el plazo de manera A, ¿sí? La dirección académica ha solicitado un informe y el que te escribe es el director académico. Te das cuenta cómo parece distanciado, un poco frío. Es válido, pero no es recomendable. Tiene su uso, ¿sí? Las llamadas construcciones reflejas. Aquí lo que queremos es encuadrar, remarcar un objeto o el qué del documento, ¿sí? Supongamos que estamos queriendo sacar un comunicado o circular sobre algún tema y queremos resaltar el hecho en sí. Entonces directamente vamos a ello. Se iniciarán las clases el día de, en vez de nosotros escribir de esta forma. El consejo directivo ha decidido. Se dan cuenta que aquí aparece ese ha oído y el verbo auxiliar a. Esto le da frialdad a la redacción, ¿sí? Le da frialdad a la redacción. Entonces, en vez de escribir de forma fría con un verbo auxiliar y un participio ha oído, ¿sí? Lo que hacemos directamente es ir al qué de la cuestión y en forma activa. Iniciarán las clases del día tal. Y abajo ponemos el consejo directivo decidió tomar esta medida o tal cosa, ¿sí? Es una forma también de redactar un comunicado circular que ustedes tienen a disposición, ¿sí? El lenguaje ciudadano, darnos a entender al ciudadano siempre al momento de, por ejemplo, escribir o darnos a entender sobre sus derechos, deberes, obligaciones. Aquí no tenemos que dar vuelta, tenemos que evitar confusiones también, ¿sí? Y en todos los casos vamos a utilizar siempre la primera persona del singular y del plural. ¿Por qué? Por una cuestión de calidez de nuestra pieza comunicacional y de acercarnos siempre a nuestro público. Es importante eso, ¿sí? Entonces la forma que se recomienda en especial cuando se dirige a un ciudadano fuera de la administración. Fuera de la administración, estamos hablando de un estudiante, por ejemplo, que viene, nos da una nota, ¿sí?
solicitando, por ejemplo, algo y nosotros le respondemos esa nota de esta forma. Es lo recomendable, siempre usando el indicativo, ¿ok? Vamos a ver de esta forma. Visto el pedido justificante, dispongo, ¿sí? Y supongamos que es el señor de cargo. Dispongo la entrega a usted de lo solicitado, ¿sí? En vez de escribirle, visto el pedido justificante, se le hace entrega a usted de lo siguiente. Y vos sos la persona que le va a entregar. ¿Y para qué le escribí de esa forma tan fría? Escribirle de forma más cálida, sin tapujos, directamente. Forma verbal, en primera persona, del plural o del singular. Dispongo, disponemos a usted la entrega de lo solicitado, ¿sí? Hemos decidido entregarle los formularios acorde a su nota. Hemos decidido. La institución ha decidido entregarle la nota. No, son errores que cometemos a diario muchas veces, ¿sí? Pero tenemos que eliminarlo en comunicación interna. El tratamiento honorífico, ¿sí? Esto no corresponde, ¿sí? No corresponde utilizarlo. Es exclusivamente cuando exista, por ejemplo, algún requisito legal, algún juez, por ejemplo. Las formas legales tienen sus formas, son las 4 menos 5 y esta es la hora en que pasa puntualmente Michi Barrera. Muy bien, como siempre. Ok, disculpen. Muy bien. Entonces, esto no coincide con un tratamiento democrático e igualitario dentro del servicio público. Nosotros somos servidores públicos y no tenemos por qué tener un tratamiento honorífico hacia nadie, al menos que sea una cuestión protocolar e indicaciones bien claras al respecto, ¿sí? No corresponde. Todos somos iguales en cuanto al honor y en cuanto a la dignidad, ¿sí? Ok, pasa lo mismo que decir don o doña en una pieza documental. Muy bien. Aquí la parte de las resoluciones, no voy a entrar en esto porque esto vamos a verlo con el equipo de secretaría más adelante. Vamos a quitar esto de aquí, tampoco aquí, esto no, esto es todo para el equipo de secretaría. Muy bien. Vamos a ver aquí. Aquí tampoco. En esta parte, aquí había algo sobre las resoluciones. Bueno, muy bien. Se establece que los temas y títulos de trabajo de investigación de cualquier tipo, incluyendo tesis y tesinas, deben ser redactados en forma tipo oración. Aquí es importante, ojo, porque esto atañe directamente a las coordinaciones. Muy bien. Con la primera letra en mayúscula. Entonces, cuando vamos a remitir a partir de hoy, el nombre, vamos a escribir tema y título de trabajo de investigación, usamos tipo oración, la primera letra en mayúscula, y dentro también ya de lo que escribamos en tema y título, si corresponde, se usa la mayúscula. Nombres propios, nombres de asignatura, ok, sin ningún problema. Pero lo que ya no vamos a utilizar a partir de hoy es escribir tema y título todito en mayúscula. Ya no, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se pierden los acentos y no puede perderse de nosotros un acento o de repente alguna diéresis, por ejemplo, al momento de redactar tema y título. Eso luego se convierte en un documento oficial que va a parar a algún archivo, ¿sí? Y puede haber algún tipo de requisito legal sobre eso. Entonces, por favor, estimados colegas que tienen a cargo la redacción de tema y título, ¿sí? Por eso ahora ya en los formularios se les escribe, ya se les dio la indicación de que tiene que ser en formato oración, ¿sí? Formato oración, respetando la lengua española, ¿sí? Ojo con eso, por favor. Y también aquellos colegas, compañeros que van a tener a cargo la emisión de las resoluciones al respecto, tengamos en cuenta. Pero si los colegas de secretaría ya reciben así el memo de las coordinaciones, no vamos a poder trabajar, ¿sí? Ya tenemos que remitir el memo en buena forma, ¿ok? Muy bien, algunas recomendaciones aquí con respecto al uso del idioma para que sepamos, para que tengamos en cuenta y lo utilicemos día a día. Primero, las comillas, ¿sí?
españolas, inglesas, que son estas, y las simples. La lengua española dice que tenemos que usar primero esta de aquí, la española. ¿Y qué pasa? Porque nuestros teclados son anglosajones o rapay o brasilero como el mío, disculpen, yo no tengo esta comilla española, ¿sí? Yo tengo aquí la inglesa, yo tengo la simple, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por comodidad, directamente lo que hago es usar esta, ¿sí? Pero es un uso incorrecto. Corresponde usar primero esta de aquí. Si dentro de la oración yo voy a utilizar otra vez alguna inserción que requiera una comilla, ahí utilizo esta comilla que está aquí, que es la comilla inglesa, ¿sí? Y luego otra vez, si quiero utilizar dentro de esa comilla inglesa, uso la comilla simple aquí, fíjense aquí, ¿ok? Pero este es un lenguaje poético, es un lenguaje literario. Se supone que nosotros, por un buen uso del idioma, no vamos a llegar a usar hasta el nivel número 3, ¿sí? No vamos a llegar hasta el nivel número 3, máximo hasta el nivel número 2 podemos llegar, ¿sí? Pero tenemos que transformar eso de una forma enunciada. Muy bien. ¿Cómo yo consigo quitar estas comillas? Al 174, al 175. ¿Sí? Al apretar ya te va a salir ahí la comilla. No hay de otra para quienes no las tengan en los teclados. Hubieron no se utiliza, no se usa. Lo correcto es U. ¿Sí? U. Y aquí es importante hacer una pausita y entender bien esto de las oraciones subordinadas. En comunicación interna, las formas que empiezan con que y le sigue un auxiliar haber y luego terminan con un participio adoído, en realidad responden a un criterio de pasividad del lenguaje. Nosotros buscamos la forma activa, ¿sí? Y esto hace que en pocas palabras vos puedas definir mejor lo que estás queriendo decir, ¿sí? Entonces eliminamos tres cosas: el que, el verbo haber y el ado-id. Cuanto menos escribamos, mejor esos tres componentes de nuestro idioma. La tesis que había implementado, en realidad es implementó. La tesis implementó el nuevo proceso de trabajo. Recurramos entonces siempre al verbo en su forma pretérita, ¿sí? Simple. Directamente, la tesis implementó. La tesis implementa, ¿sí? De forma presente, ¿sí? ¿Qué había implementado? No es una forma estilísticamente correcta, ¿sí? Los elementos del marco teórico, y ahí aparece el peor enemigo que tenemos en comunicación interna, las comas, ¿sí? Y abre acá otra oración, te está llevando él por otro tema, y ahí ya empieza la confusión, que son fundamentales para la construcción conceptual, no pueden ser obviados. No pueden ser obviados. ¿Qué cosa? Los elementos. Y elementos se te quedó lejos de aquí, de tu predicado. Entonces lo que se hace es lo siguiente: los elementos del marco teórico son fundamentales para la conclusión. ¿Ok? Punto. ¿Se dan cuenta cómo ese punto le reemplaza al que, al haber y al ado-ido? Usemos el punto, por favor. Punto. No pueden ser obviados, ¿sí? Comunicación interna, entonces, importante el uso del punto. El pretérito indefinido, siempre el llamado perfecto simple, si la acción ya terminó. Si sigue pasando, usamos el imperfecto. Las tesis mostraron ciertas conclusiones erróneas. Se mostró una vez, ¿sí? Entonces usamos el indefinido, porque ya no se sigue mostrando. Mostraron, ¿sí? Los estudiantes manifestaban, los estudiantes siguen manifestando, ¿sí? La necesidad de corregir el puntaje. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Manifestaban, porque aparentemente sigue pasando eso. Entonces usamos el pretérito imperfecto. Muy bien. Nunca empezar el párrafo con un número. Esto no tenemos que permitir empezar de esta forma. Siempre tiene que ser con letras. 300 hay que escribir cuando empieza el párrafo, ¿sí? Los nombres propios también siempre logramos la cursiva haciendo control K. Aquí está, control K, ¿sí? La revista Z en cursiva, sin vuelta el nombre de un programa. También. No usar comillas. Es importante que eliminemos progresivamente el uso de las comillas, por favor, al momento de especificar, por ejemplo, la revista y comilla. Aquí le ponemos Z, no corresponde, ¿sí? Cursiva.
Evitemos los giros cuando redactamos los memos. En materia de, a nivel de, por parte de, eso yo puedo decir directamente, acuerdan cooperación en materia y usas una sola palabra, comunicación interna, andate por lo más rápido, sobre comunicación. Sobre comunicación. El asunto será tratado a nivel de los decanos. Será tratado por los decanos. Punto. ¿Sí? Usemos la forma simple. Evitemos también la misma, el mismo. ¿Sí? Aquí podemos suplantar con estos, estas. ¿Okay? Evitar el llamado sesquipedalismo. Por ejemplo, en vez de nosotros, esto es de uso muy extendido, incluso en materiales del Ministerio de Educación, nosotros vamos a ver esto. Utilización, aquí hay sesquipedalismo, incorrecto. Lo correcto es decir uso, escribir uso. Necesariedad está mal. Necesidad es lo correcto. La diferenciación, la diferencia, punto. La forma correcta y la forma simple. El sesgo también tenemos que evitar cuando escribimos algún tipo de memo, por ejemplo, o circular. Yo creo, sabemos, es un lenguaje muy personal y no corresponde, ¿sí? A menos que hagas entrega de algún documento, como le dije, que se refiera a algún tipo de derechos, ¿ok? Estás poniendo a disposición del público o haciendo uso de derechos u obligaciones o deberes. Muy bien. Frases hechas como meter la pata, la gota que colmó el vaso, esto no tenemos que, y esto lo ponemos aquí de forma que ustedes lo tengan en cuenta para evitar al momento de redactar, por ejemplo, informes institucionales, porque hemos visto que se utilizó eso. El haber, ya saben que tenemos que eliminar, ¿sí? A ver, vamos a un ejemplo. Hubo varias ponencias sobre el tema del seminario. Bueno, ¿qué quiso decir hubo? Cuando dijo hubo, ¿se refirió a que se leyó, se presentó? ¿A qué se refirió? Entonces, yo aclaro ese hubo con un verbo. Se leyeron varias ponencias sobre el tema del seminario. ¿Se dan cuenta cómo yo aquí clarifico a través de una medición? ¿Sí? Yo unido las cosas es a través de una evidencia también de que se leyó, se llevó adelante una acción. Y aquí describo bien la acción, una lectura, ¿sí? Sin embargo, cuando yo digo hubo, no sé qué es lo que hubo. Se presentó, se leyó, ¿ok? Muy bien. En cuanto a los cargos, oficios, profesiones, tratamientos, es siempre minúscula inicial, vayan o no acompañados del nombre propio. El doctor fulano de tal, ¿sí? El doctor es minúscula. Muy bien. Para circulares vamos a mostrar una forma efectiva de redactar. No es exhaustivo, pero queda a criterio de ustedes, ¿sí? En vez de escribir, eliminemos la forma negativa de la redacción. Entonces, no se permite el acceso a las aulas en horarios no establecidos por la dirección. No se permite. Y yo puedo preguntar entonces aquí, ¿cuál es el horario que se establece? ¿Cuál es el horario establecido? Si yo me permito una pregunta a mi texto, entonces mi texto no está bien armado, ¿sí? Entonces directamente vamos siempre a la forma que realmente es, evitando el negativo. El horario del uso del aula es de 13 horas a 18 horas, ¿sí? Bien clarito. Forma afirmativa y evitamos la forma negativa, ¿sí? Escribamos siempre lo que es, no lo que no es. No se entregará el legajo sin el llenado del formulario correspondiente, ¿sí? Esto es a modo de ejemplo de circular, ¿no? ¿Qué pasó? A modo de ejemplo, ¿sí? Yo lo que tengo que decir directamente escribo, los legajos se entregan mediante pedido por formulario. Ahí especifico el cómo, no voy al que no es, directamente a lo que es. Para comunicados, directamente, aquí no es exhaustivo, pero recomendamos esta forma de redacción. ¿Por qué? Porque se acostumbra hoy por hoy a que el comunicado sea claro y como es dirigido al público, ¿sí? Al público externo, cuanto más preguntas tenga, mejor. Entonces, sobre el logro de la nivelación docente, un titulito siempre, ponemos un título siempre, ¿sí? Siempre un título. Ahí es el cuerpo de tu comunicado. El viernes 15 de octubre se dio aviso a la facultad sobre los montos que rigen desde este mes. Aquí, facultad es con mayúscula, ¿sí? Desde este mes. ¿Quiénes tienen nivelación salarial? Todos los docentes de aula y los docentes de gestión. ¿Qué trámites deben seguirse? ¿Se dan cuenta cómo esto para el público es una redacción mucho más amena? Tirarlo una pregunta y después vos mismo responder ahí.
¿sí? Forma amena de redacción. No me quiero quedar en esto de los mejores usos, porque esto ya en realidad es algo muy claro, está muy claro. Lo que tenemos, lo que solemos utilizar en nuestras redacciones y que es incorrecto, y lo que debería ser correcto, ¿sí? En esta parte lo estamos viendo, toda esta parte. Muy bien. Vamos ahora al repositorio documental. Con el permiso de ustedes, yo sé que nos excedimos un poquitito el tiempo, pero vale la pena porque esto va a ser grabado después. Todavía no abran sus micrófonos, vamos a ir mirando luego todavía. Muy bien, vamos a ver dónde está. Aquí. Muy bien, este es el modelo del memo que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Bien más. ¿Okay? ¿En dónde están estos documentos? Están aquí. Este es el repositorio que vamos a utilizar para la facultad. ¿En dónde van a estar estos documentos que yo tengo que bajar para mi dependencia? Aquí en la página web, en esta parte. Sí, aquí. Pero, como les dije, todavía no lo bajen hoy, porque estos modelos no son los que están bien, ¿sí? Ahí tuvimos un pequeño inconveniente, nos vamos a solucionar hoy. No entren todavía aquí hoy. Esto va a estar listo más o menos para las 6, 7 de la tarde, ¿sí? Entonces, al entrar así, al hacer clic aquí, directamente te va a abrir esta carpeta para sede central o filiales. Y aquí vos vas a elegir el memo que vas a estar utilizando, circular o comunicado. ¿Qué vas a hacer? Vas a abrir, le vas a dar clic en archivo, hacer una copia. Entonces vos vas a copiar este Google Doc en tu repositorio para que lo utilices. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que no estamos trabajando con Word aquí? No. Ahora directamente esto va a estar disponible en la página web. Lo bajas y lo utilizas si querés. Recomendamos usarlo en línea, pero si no se puede, deben descargarlo y ver de que sigan los mismos criterios. Muy bien. Entonces, al hacer clic en la página web le va a salir esto. ¿Por qué aquí dice memorando folio A4, folio A4, folio A4? Bien. Para las dependencias que hay una cuestión de insumos. A veces tenemos insumo que viene en folio, tenemos el llamado oficio, y a veces tenemos insumo en tamaño A4. Entonces, según lo que tú tengas en tu dependencia, vas a utilizar el folio o el A4. Folio, A4, folio o A4. En especial esto tenemos todavía a nivel de filiales, tenemos eso, ¿sí? Entonces ustedes ven de acuerdo al tamaño de la hoja. Preferentemente unifiquemos ya un tamaño, si se puede. Pero eso hay que hacerlo compatible con la provisión de los insumos. Aquí tenemos mientras ambas opciones, son válidas ambas, ¿sí? Muy bien. Y aquí tenemos la forma del memo, ¿ok? Ya no se inserta absolutamente nada aquí, no van a tocar por favor el encabezado, no van a agregar aquí la dependencia, nada de eso, esto va así como está. Lo que ustedes ven es lo que ustedes van a tener. En inglés, what you see is what you get. Lo que tú ves es lo que tú tienes. No toques absolutamente nada. ¿Sí? Muy bien. Memorando. Esta es la palabra, ¿sí? Lo que tenemos. ¿Sí? No se escribe aquí memorándum, memo. No. Aquí va el número del memo, formato 0 dígito. Entonces, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15. Ese es el formato que vamos a utilizar. No se toca aquí. Lo que va a ir cambiando, entonces aquí va a ser el 2, va a ser el 3, ¿sí? Por ejemplo, número 25, siempre con la barrita, ¿sí? Siempre, 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 por favor. Esta parte no se toca. Se va llenando nomás. El nombre de tu dependencia siguiendo este criterio. Negrita, mayúscula, negrita, mayúscula. Ya no se pone aquí sede. Por ejemplo, dirección de calidad institucional y sede central. Ya no hace falta porque la sede central ya está acá arriba, en tu encabezado. ¿Sí? Ya no hace falta. Ya no hace falta. Muy bien. Profesor licenciado fulano de tal, A. Aquí va el A, el D va a ir aquí abajo, profesor fulano de tal. Ya se pone solamente el cargo de tu dependencia. Por ejemplo, si es el director académico Frederick García, él aquí ya va a poner directamente director, de donde yo quito su cargo, manual de funciones, ¿sí? O algún tipo de resolución, algún documento. Director, pero aquí arriba sí. Entonces, Frederick, aquí profesor licenciado Frederick García Carrillo, ambos apellidos, ojo con eso, se dirige a la profesora Eva Diana Chaparro. Profesora, doctora Eva
Diana ya no ponemos. Un solo nombre, por favor. Ese es nuestro criterio a partir de ahora. Eva Chaparro, y el segundo apellido de la profe, no recuerdo, pero ponemos el segundo apellido también. Segundo nombre, no. El caso de la profe de Santaní, por ejemplo, que ella siempre ella es Estela y va un nombre. Ok, siempre un solo, el primer apellido y el primer nombre y ambos apellidos, por favor. Esa es la regla que vamos a seguir a partir de ahora para unificar. ¿Sí? Directora, y acá tengo que poner directora, y aquí pongo dirección de calidad institucional. ¿Ok? De esa forma. Muy bien, aquí va el día y aquí va el mes. El día es sin cero, entonces va a ser el 1 de agosto. De esta forma, ¿sí? Ya no se utiliza el 0108. Y esto es todo en negrita también, ¿sí? Voy a deshacer porque este es mi modelo, es la plantilla que va a estar disponible. Y esto ya no puede modificarse. Muy bien. Aquí van tus verbos administrativos, solamente el verbo administrativo, remitir e informar, punto, al cuerpo ya, ¿sí? Remitir la documentación, tal cosa, no, nada de eso, eso ya va en el cuerpo, por favor, ¿sí? Entonces, remitir y solicitar y aclarar, ya está, solicitar, ¿sí? Y directamente el memo va acá. Y aquí siguen lo que habíamos visto más arriba, ¿sí? Cómo ir redactando el memo. Las despedidas, en todos los casos, atentamente, punto guión, quedó ahí, ¿sí? Y esto va también de esta forma, ¿sí? No se hace esto, agregar espacio, agregar otro espacio aquí, que esto empiece de esta forma, no. Así como vemos, compañeros, por favor, para unificar el criterio de forma absoluta y sin equivocaciones. Tenés en ambos formatos, en ambas medidas. Vamos a los comunicados. El comunicado es una sola forma, no se cambia absolutamente nada, ¿sí? Comunicado, aquí va tu título, no es exhaustivo, ustedes vayan viendo cómo quieren hacer sus comunicados, qué dependencias pueden emitir comunicados, según el uso consuetudinario que se haya tenido siempre, ¿sí? Ok, en eso no nos detuvimos todavía a analizarlo exhaustivamente, pero va a salir en la versión número 2, ya tenemos algunas ideas en cuanto a la redacción para quienes redactan comunicados, por ejemplo. Muy bien, va el texto ahí y la fecha va en este formato sin punto. En este formato sin punto. El mismo espacio, 1, 2, 3 y luego ya va aquí el nombre de la autoridad. El sello va aquí al lado, no tiene que tapar el apellido, por favor. Y luego llevar la firma en el cuadrante superior derecho del sello, la mitad adentro y la mitad afuera. Y esta parte va así como está. Aquí va la misión, aquí va la visión de la institución, ¿sí? Aquí el email, ustedes tienen que cambiar en esta parte. Ojo cuando cambien, por favor, no muevan nada de aquí, ¿sí? Darle un enter aquí, todo eso no. Directamente agarran y esto pintan y ahí ponen el email de la dependencia, ¿sí? El email de consulta, no el email de mesa de entrada. Si es un comunicado del decanato, va con Infuna. ¿Ok? Muy bien. En cuanto a circular, ya vamos terminando. No sé, cedimos, pero vale la pena. Muy bien. Circular, ya no voy a poner aquí dirección académica acá arriba, dirección administrativa acá arriba. No, se unifica y se tira todo al cuerpo, ¿sí? Dependencia, mayúscula. Dirección administrativa, dirección académica, dirección de calidad institucional, en esta parte. Circular número, esto no se cambia, por favor, no cambiemos esta forma que está aquí. Número 01, 02, 03, según el criterio que corresponda. Ya no se pone sede acá. Dirección académica, sede central. Ya no, porque aquí arriba ya tenemos sede central. Y luego va el mensaje de tu circular. Se dan cuenta que aquí no hay enter, espacio, no, pegadito. Luego va la fecha, nombre, apellido y aquí va el sello. Y lo mismo para el circular en la parte del email, por favor, ¿sí? Si es para una dependencia, el email de consulta va en esta parte de aquí. Solamente eso se modifica en el pie, solamente eso. Muy bien, hasta ahí entonces hemos visto los documentos que tenemos que llevar adelante y que vamos a ir manejando muy bien.